Doctor Alan, Doctor ¿cómo Adrián, está? muy bien, gracias. Qué pena, estaba atendiendo una llamada de la doctora Vilma, entonces acaba de colgar con ella. Entonces, pues, aquí me conecto, no sé si ya presentaste al doctor Sierra. No, no, todavía no, estaba esperándote un momentico, pero bueno, ya estamos acá, yo creo que son las 6 de la tarde, podemos empezar esta reunión. Quiero darle un saludo muy especial a todos los colegas que nos están acompañando. Por acá estoy viendo ya al doctor Vladimiro. Yo tengo un poquito de problemas con mi computador porque no sé, el mouse está como fallando y entonces me disculpo desde ya si en cualquier momento se me presenta algún inconveniente o alguna cosa con este sistema. Eh, bueno, ya tenemos a nuestro conferencista con nosotros. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, doctora Adriana. Doctor, qué alegría tenerlo con nosotros. Yo estoy tan agradecida con usted que haya colaborado con esta conferencia, con esta charla tan importante. Ya nos había colaborado con anterioridad directamente en la unión y este análisis a la reforma tributaria que vamos a hacer hoy es como un primer paso para que los notarios todos podamos entender en qué nos va a afectar o cómo se va a desarrollar el tema de la reforma tributaria para nosotros una vez estén definidos todos los puntos, porque pues como es claro para todos, todavía no tenemos plena claridad sobre cómo va a ser la reforma o cómo va a quedar la reforma tributaria, ¿no? Que ese es un tema que estuvimos hablando sobre si hacíamos ya esta conferencia o la aplazábamos un poco para poder definir claramente qué era lo mejor. Y estuvimos hablando y llegamos con el doctor Alan y con usted a la conclusión que era muy positivo hacer la conferencia esta primera para darle como un marco a todo lo que es la información que va a tener esta reforma y ya después poder adentrarnos de manera más profunda, teniendo ya todos los notarios los fundamentos de lo que puede significar esta reforma tributaria para el notariado. Entonces yo quiero nuevamente agradecerle muchísimo por estar el día de hoy con nosotros, agradecerle a la doctora Luzmari Cárdenas que nos lo presentó. Eso me parece también algo muy maravilloso. Quiero agradecerle a ella de manera muy especial. Luzmari no nos está acompañando hoy porque está de abuelita nueva, entonces no pudo estar con nosotros, pero estamos muy agradecidos con ella. Le cedo la palabra al doctor Alan para que lo presente y le demos inicio a esta conferencia, no sin antes agradecerle de manera muy especial a mis colegas que son los que hacen posible que estas charlas se lleven a cabo, porque su participación y compañía es definitiva para el buen funcionamiento de las capacitaciones que dicta UNOVOC. Muchísimas gracias a todos y doctor Alan, adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Adriana. Doctor Sierra, bienvenido. Esta es su casa. También una bienvenida a todos los asistentes notarios del país y colaboradores de notarías interesados en este importantísimo tema. Primero les presento al doctor José Fernando Sierra Faria, es abogado de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Javeriana, maestrante en Derecho del Estado con énfasis en tributación de la Universidad Externado de Colombia, actualmente socio fundador de la firma Sanín y Sierra Abogados Consultores. Trabajó por más de 10 años en la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, desempeñando los siguientes cargos: abogado revisor de División de Fiscalización y Liquidación Tributaria, intensiva para personas jurídicas y asimiladas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, abogado revisor de la División de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, capacitador y orientador en temas tributarios a clientes internos y externos, coordinador Grupo NAP Seccional de Impuestos de Bogotá y abogado asesor del despacho de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, materia jurídica y tributaria, abogado despacho seccional de Impuestos de Bogotá, abogado litigante, representación externa, abogado revisor de GIT, vía gubernativa, entre otros. Trabajó como abogado grado 16 en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, despacho de los magistrados José Antonio Molina y Amparo Navarro López.
docente universitario, posgrado y pregrado en las asignaturas de procedimiento tributario, auditoría tributaria, impuestos sobre la renta, retención en la fuente, impuestos sobre las ventas, fiscalización tributaria y hermenéutica jurídica tributaria en las Universidades Cooperativas de Colombia, Corporación Universitaria Remington y Los Libertadores, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Sogamoso, entre otras. Como ustedes pueden ver, tiene una hoja de vida con suficientes elementos para que el doctor José Fernando hoy nos saque de todas esas dudas e inquietudes que para nosotros representa esta nueva reforma tributaria. Como lo decía la doctora Adriana, esta era una conferencia que teníamos prevista desde hace mucho tiempo y teníamos pensado que para hoy ya tuviéramos un texto definitivo de reforma tributaria. Como no es así y todavía está haciendo curso en las comisiones del Congreso el texto de la reforma, pues entonces le hemos pedido al doctor José Fernando dos cosas. Una, que nos explique a grandes rasgos por qué el país hoy se enfrenta a esta nueva reforma tributaria, a un nuevo proceso de reforma tributaria. Y más importante es que nos cuente que si bien hoy, hasta el texto que hoy se conoce, no existe, no se toca al notario, sí se está tocando a las personas naturales. Entonces, doctor Sierra, quisiéramos saber de lo que existe hoy y en su profundo conocimiento de la materia tributaria, qué nos puede qué sombra nos puede estar pasando en este momento a todos los que hoy somos personas naturales y debemos tributar. Entonces, bienvenido, doctor José Fernando. De nuevo, un saludo a la doctora Adriana. Y hago un paréntesis muy especial que siempre pasamos por alto. Dale un saludo a Daniel Zapata y a Luisa Fernanda Fernández, que son los compañeros de UNOVOC, que siempre logran que estas transmisiones y conferencias salgan 1A. Un abrazo muy fuerte, doctor Sierra. Este escenario y auditorio es todo suyo. Bueno, empecemos por desearles unas muy buenas noches a todos los participantes y darle un agradecimiento por la invitación a la doctora Adriana y al doctor Alain. Va a permitir compartir pantalla. Bueno, iniciemos con una pequeña introducción a esa pregunta que nos hace el doctor Alain sobre por qué las necesidades de una reforma tributaria. Ustedes entenderán como todos lo pudimos vivir el año pasado y todavía hoy se siente un poco el coletazo de esos efectos de la pandemia del COVID-19, efectos que trajeron consecuencias no solo en el índole familiar y emocional de las personas, sino que trajeron unas consecuencias drásticas en el tema económico del país y de las personas también, indiscutiblemente. Lastimosamente el gobierno anterior, el gobierno Duque, pues se vio en la obligación de tener unos gastos que no tenía previsto dentro de su Plan Nacional de Desarrollo, gastos que implicaron que partes de esos recursos que se tenían dispuestos para otros menesteres, pues se tuviesen que utilizar para sufragar ese gasto social. Entonces eso ahondó ese hueco fiscal que ya veníamos de generaciones anteriores o de gobiernos anteriores, que cuando inicia la época Duque, pues oscilaba entre el 21 billones de pesos, y que al finalizar la época Duque, bajo todo el contexto de la situación de pandemia, no podemos entrar a buscar culpable porque fue una situación inesperada, pues se incrementó a unos máximos de 50 o casi 60 billones de pesos. Viene un nuevo gobierno con unas ideas un poco más encaminadas hacia el bienestar social de su población y para realizar un desarrollo social y unas inversiones en todo este tema social, pues indiscutiblemente se necesitan recursos. Entonces, uno, tenemos que recuperar los recursos que se perdieron años anteriores o el año anterior por situación del COVID. Dos, tenemos que cubrir ese hueco fiscal que ya venía anteriormente, y tres, se necesitan más recursos para hacer ese desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo que tiene el actual presidente, que tiene un enfoque muy social. Entonces, en virtud de estas tres consecuencias, pues se hace necesaria una reforma tributaria, se hace necesario que los colombianos pues nos vemos abocados a contribuir más en ese Producto Interno Bruto del país. Y pues hay que decir unas cosas que de pronto uno no las considerará, pero que son ciertas. Indiscutiblemente, la participación que tiene la tributación en Colombia dentro del Producto Interno Bruto es bajo. Podemos decir que dentro de Latinoamérica
somos de los países que menor tributación realiza o que menor efecto tiene esa tributación dentro de todo lo que sería el Producto Interno Bruto de un país. Acá oscila entre menos del 20% en países completamente desarrollados o por lo menos en países europeos, la tributación es casi un 50 y a veces hasta más del Producto Interno Bruto del país y del presupuesto con el que cuenta la nación para desarrollar sus planes sociales y sus planes de inversión. Entonces, en vista de eso, el gobierno nacional plantea una reforma tributaria que, como lo ha dicho ya en varias oportunidades el ministro Campos, tiene la intención de recoger a lo largo de su primer año unos 50 billones de pesos. Como todos lo sabemos, en temas de prensa, pues él ha comentado que esta intención de esos 50 billones de pesos va a bajar considerablemente, o por lo menos van a tratar de que esos 50 billones de pesos se recojan en el transcurso de todo el gobierno, es decir, los 4 años que tiene el gobierno. Entonces, bajo estos factores se hace necesario hacer una reforma tributaria. ¿Y qué es una reforma tributaria? Pues básicamente es reestructurar nuestro modelo tributario y buscar que algunos sectores o personas o grupos en particular, pues tributen más en virtud de los principios que rigen el derecho tributario, principios constitucionales como el principio de progresividad y el principio de equidad. Básicamente, como lo señala la Constitución, pues lo que busca es que las personas entre mayores ingresos tengan o mayor capacidad económica tengan, pues mayor sea su contribución. Y aquí hay que hacer una crítica que me parece correcta al sistema tributario que teníamos anteriormente. Pues lastimosamente ese sistema tributario beneficia a las personas que tienen mayores ingresos, si uno lo ve desde la óptica de que las rentas exentas, las exenciones o las deducciones que tienen, pues le permiten mayor beneficio a quien mayor ingreso tiene. Entonces, por ejemplo, tenemos beneficios como los aportes a cuentas AFC, que pueden llegar al orden de los 120 millones de pesos, que es una suma considerable, pero obviamente, pues, si yo tengo ingresos bajos, si yo tengo ingresos de 6 millones de pesos mensuales, pues obviamente no voy a poder gozar de todos esos beneficios. Entonces, básicamente eso es lo que busca esta reforma tributaria, acabar con algunos beneficios que pueden ser desproporcionados bajo esa figura del principio de progresividad y de equidad. Eso es lo que busca esta reforma tributaria bajo pues las necesidades ya contempladas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de este proyecto de ley que se presentó a inicios del mes de agosto, que es el proyecto de ley 118 de 2022. Los que lo quieran consultar lo pueden encontrar así en internet. Y vamos a hacer un pequeño análisis desde la perspectiva de las personas naturales. Obviamente, pues el proyecto es un poco más extenso, pero pues contamos con un tiempo limitado y la idea es que tengamos un pequeño espacio para desarrollar preguntas. Entonces nos vamos a enfocar en los cambios fundamentales que hay sobre las personas naturales y podemos evidenciar que varios de esos cambios pues van a terminar perjudicando al sector notarial, o bueno, van a terminar teniendo una consecuencia, y es que muchas de las personas que se encuentran aquí presentes pues tengan que tributar mucho más de lo que venían acostumbrados. De hecho, les voy a mostrar unos pequeños ejercicios donde el incremento en el impuesto a cargo de un año a otro, es decir, con la reforma y sin la reforma, puede llegar a ser de un 50%. Y en algunos casos puede llegar a ser hasta de un 100%, dependiendo ciertas situaciones o factores. Entonces, nos vamos a enfocar básicamente en todo lo que le pega a las personas naturales como tal. Empecemos por hablar un poco del impuesto sobre la renta para las personas naturales, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, pues lo primero que vamos a hablar es las modificaciones que se surten en el impuesto sobre la renta para las personas naturales. Partamos por decir que se mantiene el sistema cedular que venimos manejando, ¿cierto? A día de hoy lo que se maneja es un sistema cedular en el cual vamos a encontrar 3 cédulas, es lo que la ley pues me indica, que vamos a encontrar 3 cédulas, que en esas cédulas tenemos una cédula general en la cual vamos a incluir los ingresos correspondientes a las rentas de trabajo, a las rentas de capital y a las rentas no laborales. Vamos a tener una segunda cédula que abarca todo lo que tiene que ver con el tema de pensión. Y digámoslo aquí, pues consideramos todo lo que signifique pensión para nosotros, signifique pensión según nuestra legislación, ¿cierto? Entonces vamos a tener la pensión por invalidez, la pensión de sobreviviente, la pensión de vejez,
la pensión de jubilación, vamos a tener de hecho las indemnizaciones sustitutivas, es decir, cuando esas personas no llegan, dependiendo del sistema en el que se encuentren, ya sea en el público o en el privado, pues no llegan a esa meta de poder optar por una pensión, pues van a recibir una indemnización, ¿cierto? Entonces, en el sistema público, lo que se llama es una indemnización sustitutiva de pensión, que van a recibir un monto X de dinero, una suma que puede ser considerable por un número de tiempo, entonces todos esos ingresos pues se llevan a la cédula de pensión. Por otro lado, cuando estamos hablando del RAIS, que sería el régimen privado, el régimen de ahorro individual con solidaridad, van a recibir lo que se les conoce como una devolución de saldos pensionales. A esas personas que ya tienen la edad para pensionarse, pero que lastimosamente no alcanzaron a depositar o a ahorrar los dineros suficientes para optar por una pensión. Entonces, en este caso, esos dos pagos, esos dos montos, en la actualidad y con la reforma tributaria, pues se seguirán manejando de la misma forma. Se seguirán manejando de la misma forma e irán a lo que corresponde a las cédulas de pensión. Tenemos una cédula de dividendo que permanece en el proyecto de reforma, donde vamos a relacionar los dividendos y las participaciones. Y tenemos otra cédula, por así decirlo, muchos la tratan como una cédula individual, que es el tema de las ganancias ocasionales, que pues tiene unos hechos generadores puntuales y además también tiene una depuración completamente independiente a las otras cédulas. Vamos a encontrar en el estatuto tributario que existen unos hechos generadores de ganancias ocasionales, como por ejemplo la enajenación de activos fijos, como por ejemplo el tema de herencias, legados, o uno muy particular que es las indemnizaciones por seguros de vida, y vamos a encontrar también dentro de ese mismo estatuto tributario pues las normas que regulan cómo se hace esa depuración de lo que sería el impuesto de ganancia ocasional, que es un impuesto complementario al impuesto de la renta. Entonces, este método o esta estructura que venimos trabajando continúa. ¿Cuáles son las modificaciones que se surten? Pues se surten ciertas modificaciones en los topes que teníamos o en los beneficios que teníamos, le establecen topes a ciertos beneficios, como a rentas exentas, como a deducciones, como a costos o gastos para algunas personas, se le establecen unos topes. Entonces, como bien lo dice la presentación, también se hace algo bastante diferente, y es que, de lo que ustedes ven en pantalla, nosotros teníamos una tarifa que cobijaba lo que era la cédula general y la cédula de pensión, que esta tarifa la íbamos a encontrar en el artículo 241 del Estatuto Tributario, ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, lo que yo hacía, o lo que yo obtenía, que se le conoce como la renta líquida gravable, que es lo que me queda a mí después de depurar todo mi impuesto, ¿cierto? Tanto por la cédula general como por la cédula de pensión, lo sumábamos y lo llevábamos a el artículo 241, esa tabla que estaba en el artículo 241, y eso me iba a dar un valor X a pagar. Eso es lo que tenemos vigente a día de hoy. Por otro lado, el tema de los dividendos y participaciones tenía una tarifa también diferencial que la podíamos encontrar, o que la podemos encontrar aún, pues en el artículo 242 del Estatuto Tributario. Y básicamente esa tarifa era una tarifa del 10% para dividendos y participaciones que superaran las 300 VTs. Es decir, después de que yo recibí un dividendo o una participación, y si ese valor superaba las 300 VTs del año en que me encontrara, pues sobre ese valor iba a tener que pagar un impuesto, y el impuesto era de un 10% de ese valor que superara las 300 VTs. Esto obviamente para utilidades o dividendos que hubiesen estado grabados en la empresa y que hubiesen sido producidos del año 2017 en adelante. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle. Solo esto es para contextualizarlo de cómo estamos el día de hoy. Por otro lado, tenemos la ganancia ocasional, ¿cierto? Por eso pues se trata como una cédula independiente, o algunos hablan de que es una cédula independiente también, que también tenía una tarifa, unas tarifas diferenciales que las podemos encontrar en los artículos 302 y siguientes del Estatuto Tributario, donde vamos a tener una tarifa del 10% y una tarifa del 20% para otros tipos de ganancias ocasionales, como lo que podrían ser loterías, juegos o apuestas. Entonces, si ustedes ven, este era el panorama que teníamos. Teníamos una cédula general, cédula de pensión, que iban a una tarifa que encontramos en el artículo 241, una cédula de dividendos
que van a otra tarifa que encontrábamos en el artículo 242 y unas ganancias ocasionales que iban a otra tarifa que las encontramos en los artículos 302 y siguientes del Estatuto Tributario. ¿Qué propone el proyecto de ley? El proyecto de ley lo que propone es, seguimos con esta estructura, pero todas estas que vemos en pantalla van a ir a una sola tarifa, que es la que vamos a encontrar en el artículo 241. Tarifa que no va a tener modificación, van a seguir siendo los mismos percentiles que manejamos a día de hoy, pero básicamente entonces todo lo que se genere, ya sea todo lo que se considera renta líquida gravable, ya sea por la cédula general, por la cédula de pensión, por la cédula de dividendos y por la cédula de ganancias ocasionales, pues lo sumaremos y ese valor lo llevaremos a la tarifa que está establecida o a la tabla que está establecida en el artículo 241. Ese es quizás el primer cambio que propone la reforma tributaria y que es el, digamos así, el más fundamental de todos, porque como lo vamos a ver en algunos ejercicios que les voy a presentar, pues esto incrementa considerablemente el impuesto sobre la renta a muchas personas que pueden ser sujetos de este impuesto. Y de hecho, puede tener otras consecuencias, como lo vamos a ver en la cédula de pensiones, donde personas que tengan una pensión se van a ver obligadas a tributar en el impuesto sobre la renta sobre esa pensión por unos efectos que causa pues el aglutinar todas las rentas líquidas gravables en una sola y llevarlas a una sola tarifa. Entonces empecemos hablando un poco sobre unas modificaciones que van a ver o que propone el proyecto de ley sobre las rentas de trabajo. Y pues de toda esta discusión que ha liderado el gobierno nacional en el transcurso de lo que fue el mes de agosto y de lo que va corrido del mes de septiembre, digamos que yo creo que estos puntos iban a quedar así. No ha habido ningún pronunciamiento en el que el gobierno nacional diga que va a modificar estos puntos. Hay unos puntos sobre los cuales ya tiene unas consideraciones al respecto que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, en las rentas de trabajo se estableció un cambio a lo que son las rentas exentas, puntualmente a la renta exenta que se trata del 25% de ingresos laborales, ¿cierto? Entonces, el primer cambio que vamos a tener es que va a ser procedente para cualquier persona que tenga ingresos por honorarios y servicios sin ninguna consideración de la vinculación o no de trabajadores. Entonces explico un poco cómo es el día de hoy. El día de hoy, el 25% de ingresos laborales como renta exenta lo pueden descontar, ¿cierto? O lo pueden depurar de su declaración de renta solamente las personas que sean trabajadores, es decir, con un contrato laboral, y las personas que tengan una relación legal y reglamentaria. ¿Qué esos serían? Pues los funcionarios públicos, ¿cierto? Además, también lo van a poder descontar las personas que perciban honorarios, siempre y cuando sobre esos honorarios que perciben, pues para la obtención de esos ingresos por honorarios, no empleen a 2 o más personas por unos tiempos superiores a 90 días. Es decir, si yo recibo honorarios para poder tener este beneficio, para poder recibir esos honorarios no debí utilizar o emplear a 2 o más personas por un término igual o superior a 90 días. Entonces les pongo un ejemplo muy sencillo. Vamos a tener ese abogado que de pronto firma un contrato de prestación de servicios con una entidad pública en el cual se compromete a llevar unos procesos judiciales, ¿sí? A atender unos procesos judiciales de esa entidad pública. Entonces, para poder atender estos procesos judiciales, él decide contratar a un dependiente judicial. Si él contrata a un dependiente judicial, ya sea por prestación de servicios o lo vincula laboralmente, ¿cierto? Pues no lo podrá tener vinculado por más de 90 días si quiere llevarse este beneficio. Así lo contempla la norma hoy. O de hecho, si lo tiene por más de 90 días, pues ya estará excluido para poder llevarse ese beneficio. Cambio que trae el proyecto de ley, pues el proyecto de ley no trae esta condición. Dice simplemente, si usted percibe honorarios, no me interesa cuántas personas esté contratando para percibir esos honorarios, usted tendrá derecho a este 25% de ingresos laborales. A día de hoy, el segundo caso o
cuarto caso que también puede tener derecho a este 25% de ingresos laborales, van a ser las personas prestadoras de servicio, en este caso, no los que exploten su intelecto, que básicamente son los que ganan honorarios o que perciben honorarios, sino los que perciben compensación de servicios por aquellas actividades técnicas o en desarrollo de un oficio, de una práctica, ¿cierto? Siempre y cuando no vinculen para la prestación de esa práctica a 2 o más personas. Entonces, por ejemplo, tenemos un ebanista, un electricista, un carpintero, siempre y cuando pues durante todo el año o periodo gravable él no haya vinculado a más de 2 personas a esa actividad o a 2 personas o más durante esa actividad. Digamos que el ebanista para hacer una mesa, unos muebles, tiene un ayudante, entonces pues si tiene un ayudante tendrá derecho a este 25. Pues con la reforma tributaria, pues lo que se plantea es que no importa cuántos ayudantes utilice, si él encaja dentro de esa definición de prestador de servicio, donde está desarrollando un oficio y no una profesión liberal, ¿cierto? Pues tendrá derecho a este 25. Eso por un lado, que podríamos decir que es beneficioso. Ya en principio pues diríamos que casi todos los que realicen estas actividades, honorarios o servicios, pues van a poder tener derecho a ese 25% de ingresos laborales que lo van a poder llevar como una renta exenta. Pero ahora vienen unos cambios sobre los límites a ese 25%. Como ustedes pueden ver, ese 25% en la actualidad es un beneficio que está tasado de forma mensual en VTs. Y dice que básicamente pues serán exentas 240 VTs mensuales del contribuyente, de ese contribuyente de los que acabamos de mencionar. ¿Qué pretende la reforma tributaria? Pues la reforma tributaria pretende cambiar esa cifra de 240 VTs mensuales a 790 VTs anuales, ¿vale? Entonces, es decir, ya si lo llevamos a temas de años, esas 240 VTs que me sirven como efecto para, de hecho, para el tema de reducir la retención en la fuente, ¿cierto? Esas 240 VTs que en el año eran unos 2.880 VTs anuales, hoy, pues van a pasar a ser tratadas de forma anual y solo van a ser unas 790 VTs. Es una disminución considerable del límite en VTs de esta exención. Y pues mensualmente serán 65 VTs. Porque también tenemos que tener esta consideración mensual, porque indiscutiblemente pues esto tiene unos efectos no solamente a la hora de declarar renta, sino que también tendrá unos efectos a la hora de que revisemos, por ejemplo, sus partes contables, sus áreas contables, revisen si tienen que practicar o no retención en la fuente por los pagos que están haciendo, si son pagos laborales o si son pagos por conceptos de honorarios o servicios, pues esta disminución de esta renta exenta de 240 VTs mensuales a solo 65 VTs mensuales, a día de hoy, pues eso también disminuirá las rentas exentas que se podían depurar de la retención en la fuente. Entonces es posible que si llegase a quedar el texto en la ley tal cual como está el día de hoy, pues se incrementen los valores de las retenciones en la fuente que se vienen practicando, ¿cierto? Entonces este va a ser uno de los principales cambios que tenemos en las rentas de trabajo y como les digo, pues afecta no solamente a los que tienen un contrato laboral, sino que también afectará a las personas que tienen ingresos por honorarios o prestaciones de servicios y que también hay que tener consideración de esto, de este efecto al momento de practicar las retenciones en la fuente a futuro si la ley pues llegara a quedar tal cual como está. Vamos a tener también otro efecto importante en la cédula general. Entonces, ¿cuál es el efecto importante en la cédula general? Y digamos que esto sí toca a la gran mayoría de notarios. De la última charla que tuve la oportunidad de estar con ustedes, entiendo que muy pocos de ustedes reciben ingresos por conceptos de renta de trabajo. Podrá haber algunos que se dediquen a dictar clases en algunas universidades, que pues esos ingresos son constitutivos de la cédula de renta de trabajo, pero pues la gran mayoría de ustedes se dedican a otros menesteres. Y pues como bien lo dice la ley, como bien lo señala la ley, las rentas que ustedes obtienen por sus servicios notariales pues se consideran unas rentas no laborales y van a esa cédula o a esa renta no laboral que está dentro de la renta de la cédula general, ¿cierto? Entonces,
esta afectación es directamente hacia toda la cédula general y por ende pues también les afectará las rentas que ustedes obtienen de capital y las rentas no laborales, así como a los otros participantes que pues obtengan rentas de trabajo. A día de hoy tenemos una limitante de esas rentas exentas y deducciones, ¿cierto? Que es del 40% sobre el ingreso del contribuyente, pero hay que tener una claridad que ese 40% se obtiene después de hacer una depuración de ese ingreso. A ese ingreso le restamos los ingresos no constitutivos de renta o de ganancia ocasional y le restamos los costos para aquellas personas que tienen derechos a llevarse costos, ¿cierto? Entonces digamos que ese 40% básicamente se termina calculando sobre lo que se conoce como la renta líquida. Y ya vamos a ver un ejemplo de dónde llegamos a esa renta líquida. Entonces, la reforma tributaria lo que propone es que sigamos con ese mismo limitante del 40% del ingreso, ¿cierto? Sobre la renta líquida. ¿En dónde se presenta la disminución? La disminución se presenta en el máximo permitido en VTs. Tenemos un máximo permitido a día de hoy de 5.040 VTs, que esos son más o menos unos 170 millones de pesos, y vamos a pasar a un máximo de 1.210 VTs, que eso oscila, ya lo vamos a ver ahorita en cifras, más o menos unos 48 millones de pesos. Entonces, esto presenta algo bastante interesante, que es un fenómeno que muy seguramente ya ustedes lo venían conociendo por el limitante del 40 o por la limitante de las 5.040, pero que ahorita se vuelve mucho más drástico, ¿cierto? Nosotros tenemos unas rentas exentes a hoy y que van a seguir vigentes en el proyecto de ley, porque el proyecto de ley no las está modificando. Básicamente, la única modificación que hace el proyecto de ley es la que anteriormente vimos, la renta exenta al 25% de pagos laborales, pero el proyecto de ley no se mete con rentas exentas ni con deducciones como por ejemplo el dependiente económico, la medicina prepagada, los aportes a cuentas AFC, ¿sí? Los intereses sobre créditos para la obtención de vivienda, los intereses sobre créditos para la educación hechos con el ICETEX, ¿cierto? La reforma tributaria no modifica ninguna de esas rentas exentas. Esas rentas exentas están iguales y a día de hoy permanecerán iguales. Y digo a día de hoy porque, como bien lo mencionaba el doctor Alain y como bien lo mencionaba la doctora Adriana, estábamos hablando de que el gobierno pues presentó un proyecto de ley que lo presentó a inicios de agosto, entró en unas discusiones con gremios, con senadores y con todas las partes interesadas, y aparentemente la próxima semana se va a presentar un proyecto de reforma tributaria que va a traer algunas modificaciones. Entonces, a día de hoy, esas modificaciones no están contempladas, habrá que esperar a ver qué ocurre el día de mañana. Pero entonces, volviendo al tema, no se modifican las rentas exentas que tenemos, salvo la del 25%, no se modifican las deducciones que tenemos, ¿cierto? Ninguna. Entonces, seguimos dependiente económico, siguen aportes a cuenta AFC, siguen intereses sobre créditos de vivienda, ¿sí? Siguen medicina prepagada, siguen todas y siguen con los mismas limitantes que tenían, ¿cierto? Entonces, pongamos de ejemplo el dependiente económico. El dependiente económico sigue teniendo una limitante del 10% del ingreso laboral o tributario del contribuyente, sin que exceda las 32 VTs mensuales, que son más o menos unos 1.400.000 pesos. Eso sigue así, no ha cambiado en nada. Pero el efecto obviamente lo vemos cuando yo tengo demasiadas deducciones y demasiadas rentas exentas, porque la limitante aquí sí me va a afectar con este tema de la limitante en VT a 1.210 VTs. Miremos un poco, ya vamos a entrar a unos ejercicios, ahora miremos también otro cambio fundamental en el tema de los costos y los gastos para las personas naturales. ¿Cómo vamos a manejar este tema de los costos y los gastos para las personas naturales? Pues lo primero que hay que ver en la norma, en las modificaciones que trae el proyecto, trae algo que me parece sumamente interesante y hasta un poco peligroso. Dice la norma que la DIAN puede estimar costos
y gastos deducibles por actividades económicas. Y ya de tajo le establece unos costos y gastos a esas personas que obtienen rentas de trabajo bajo la figura de honorarios o prestaciones de servicio, ¿sí? Y establece, como lo pueden ver aquí, que las rentas de trabajo en las cuales procedan costos y gastos, que pues cuáles son esas, las personas que obtienen honorarios o que perciben honorarios y prestaciones de servicio, van a tener costos y gastos deducibles, limitados básicamente, o estimados de un 60% de ese ingreso bruto. Entonces ya vamos a tener una limitante, digámoslo así, de los costos y gastos que me voy a depurar yo, que recibo honorarios o que recibo prestaciones de servicio, ¿sí? Y además esta limitante parece o da a entender de la lectura de la norma que para los trabajadores o para las personas que reciben rentas de trabajo, pues no tiene o no admite prueba en contrario. Entonces, pues lo máximo que yo me podré llevar de costos y gastos, así tenga más, pues será el 60% de mi ingreso bruto. Por otro lado, establece la norma, como ya les decía, que la DIAN puede estimar costos y gastos deducibles para actividades económicas. ¿Qué quiere decir esto? La DIAN va a quedar con la posibilidad o con la potestad de tomar ciertos grupos económicos o ciertos sectores económicos y determinarle, obviamente bajo un estudio estadístico y económico muy serio, esperaríamos nosotros, determinar cuál es el estimativo de costos o gastos que puede tener una persona. Entonces utilizamos el gremio de los notarios, ¿cierto? Entonces la DIAN podrá hacer un estudio económico y estadístico de las notarías en el país y podrá decir que los notarios van a tener un estimativo de costos y gastos del 50% de su ingreso bruto, o del 60, o del 80, o del 90, ¿sí? Eso es lo que básicamente le está dando la potestad la reforma tributaria, para que haya una norma que pues había sido derogada ya hace años, desde la 1607, donde se establecía un tope máximo de costos y gastos para los prestadores de servicios, pues básicamente vía esta reforma tributaria la están reviviendo y le están dando, no lo están haciendo, el tope no lo están estableciendo bajo la ley, sino que le dan la potestad a la DIAN. Y pues como ustedes saben, la DIAN se pronuncia por medio de resoluciones, entonces me imagino yo que el director general, en uso de esta norma, podrá emitir una resolución, no sé si año a año, no sé si tendrá una vigencia indefinida o una vigencia determinada dentro de un tiempo, donde diga que ciertos sectores económicos, por ejemplo, el grupo de los notarios, pues podrán tener unos costos estimados máximos del 70%, que los que se dediquen, las personas naturales que se dediquen a temas de construcción, pues tendrán unos costos estimados máximos del 90%, que los que se dediquen a cueros o a todo este tema de los curtiembres, pues tendrán unos costos estimados del 50%, ¿cierto? Va a ser potestativo de la DIAN, pero pues muy a pesar de que sea potestativo del director del director general, pues tendrán que mostrar los estudios de mercado que se hicieron para poder determinar esos costos que van a quedar establecidos en una resolución. Entonces, pues la invitación sería, si esta norma pasa, hay que estar muy atentos a cuando se publique esa resolución en la página de la DIAN, porque así lo ordena el CEPACA, ¿cierto? Para hacer los comentarios, y no solamente que se publique la resolución, sino que también nos publiquen pues el estudio de mercado que se hizo, el estudio estadístico que se hizo, para poder decir, venga, los costos de este sector son tantos y esa va a ser la estimación que tiene la DIAN. Por otro lado, la norma permite que, como aquí bien lo manifiesto, permite pues que los contribuyentes a los cuales se les haya asignado estas estimaciones de costos y gastos puedan exceder de esos topes indicativos, pero les pone unas condiciones. Entonces, primera condición que les pone, pues cuando yo exceda de esos topes indicativos, tendré que informarle a la administración dentro de mi declaración de renta ese exceso de esos topes indicativos que estableció la administración. Entonces dice la norma, cuando el contribuyente exceda el tope indicativo de costos y gastos deducibles para cualquiera de las actividades económicas que realice, deberá así indicarlo expresamente en su declaración de renta. Ahora, vienen unas preguntas que me surgen. Cuando me dice que yo debo indicarlo, ¿qué tengo que decir? Tengo que decir en mi declaración de renta, y de hecho dice que pues la DIAN tendrá que incluir
esa casilla nueva que tendremos dentro del formulario 210, que es el que utilizan las personas naturales, hasta dónde va la información que yo tengo que suministrar. Es decir, tengo que decir, venga, superé el tope de los costos en 10 millones de pesos, pues para eso no se necesita una casilla. Si yo tengo un contribuyente que tiene ingresos de 100 pesos y le estoy estableciendo una resolución que su tope de costos van a ser 90, pues yo sé que el 90% de 100 pesos son 90 millones de pesos. Si él me dice 95, pues yo me puedo evidenciar de la simple revisión muy informal de la declaración de renta, pues que hubo un incremento. Entonces no se entiende todavía la norma, digamos así, el alcance que tendrá la norma, si es que yo simplemente en este ejemplo que les estoy colocando le voy a decir a la DIAN en la declaración, excedí el tope indicativo en 5 millones de pesos. O si es que yo tengo que dentro de esa declaración dar una información pertinente a por qué excedí ese tope indicativo en 5 millones de pesos. ¿Sí? En 5 millones de pesos. ¿Cómo está la norma? Pareciera dar a entender de una interpretación literal de la norma, no estamos haciendo una interpretación ni sistemática ni teleológica de la norma, sino simplemente una lectura concreta de lo que es hoy el proyecto de ley, pues entendería que simplemente él tiene que decir que en esa casilla excedí en 5 millones de pesos pues el tope de gastos y costos indicativos que tengo que permitido. Y la misma norma pues trae algo particular, y es que pues quien no diligencie esa casilla informativa, que no sabemos qué tanta información puede tener esa casilla, pues será sancionado con la sanción por no informar que está contemplada en el literal D. Aquí puntualmente me envía a una sanción que es la contemplada en el literal D del artículo 651 del Estatuto Tributario. Y básicamente, ¿qué me dice ese artículo 651? Pues muchos de ustedes lo deben conocer, sobre todo si tenemos contadores presentes, creo que esto es de su día a día, y es la sanción por informar, ¿cierto? La sanción que me imponen cuando yo no cumplo con la obligación de presentar información exógena. Y pues ese literal D de este artículo lo que me dice es que habrá una sanción para esas personas que será equivalente al 0.5% del ingreso neto. Si no existe ese ingreso neto, pues será equivalente al 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante correspondiente al año inmediatamente anterior o a la última declaración de renta presentada. Es decir, quien no diga que superé ese tope en 5 millones de pesos, en el ejemplo que estamos manejando, pues se ve abocado a tener que pagar una sanción por no informar equivalente al 0.5% de su patrimonio o de su ingreso, de la declaración inmediatamente anterior, no de la declaración que actualmente estoy presentando, o en su defecto, si no hay una declaración inmediatamente anterior, pues iremos o irá la administración a la última declaración que usted tenga. Me parece curioso porque al hecho de que el artículo tome puntualmente el literal D del artículo 651, pareciera entonces que esa información que se va a dar no es un valor, no es un valor. Y aquí donde está pues la crítica o los comentarios que yo les estoy haciendo. ¿Por qué? Porque básicamente el literal D me parte de esa base, parte de que no hay un valor, ¿sí?, para poder calcular las sanciones que se encuentran contempladas en otros literales. El literal D dice, cuando no sea posible establecer la base para tasar o la información no tuviera cuantía, pues la sanción será el 0.5% ya indicado. Entonces, eso me pone a pensar, pues si en el proyecto de ley dijeron que la sanción era esa, porque prevén la posibilidad, ¿será que están previendo la posibilidad de que la información que se entregue no tenga un valor o que su valor no pueda ser determinado? ¿Sí? Entonces, no tengo que informar en esa casilla los 5 millones de pesos que me excedí, porque pues de un ejercicio matemático se podrían calcular de forma muy fácil por cualquier funcionario ideal, sino que en esa casilla tendré que informar los motivos por los cuales me excedí en ese tope indicativo en la actividad económica según el sector en el que estoy realizando y según la resolución que indica la DIAN. Entonces, tengo dudas sobre qué interpretación se le va a dar a
a esta norma. Dudas que pues no las disipa el proyecto de ley, que también me lo leí, pero entonces sí me generan inquietudes sobre todo este tema y sobre todo el tema sancionatorio que se le establece, ¿cierto? Y hay otras discusiones que podríamos tener que se me ocurren en el momento, y pues es también la discusión de si es pertinente tener en cuenta que la declaración de renta ya tiene unas sanciones estipuladas por no declarar, por declarar extemporáneamente o por hacer correcciones. Es decir, ¿qué pasaría si un contribuyente al presentar su declaración se ve abocado a corregirla, ¿cierto? Porque uno, de pronto, pues no informó ese incremento del tope indicativo de costos y gastos, y dos, porque tiene que modificar cualquier otra de los acápites de la declaración. De pronto los costos no los declaró como eran y tienen que bajarlos, o de pronto las retenciones no fueron en tal número como establecido, sino que son menores. Entonces ahí nos vemos abocados a que el contribuyente tendrá dos sanciones por un mismo hecho económico, ¿cierto? Porque pues la presentación de la declaración, en reiteradas ocasiones lo ha dicho el Consejo de Estado, pues es un mismo hecho económico, es una misma situación, y estaríamos teniendo dos sanciones. Entonces no sé si habría una posible violación del non bis in idem en este caso, o en el caso en que se presenten estas situaciones. Ahora, no obstante, el hecho de que puedo tener costos o gastos superiores, ¿cierto?, a ese tope índice que va a establecer la administración tributaria, pues todos esos topes, todo ese exceso, ¿cierto?, va a estar soportado, o va a tener que estar soportado en documento electrónico. Y aquí hago referencia a documento electrónico, todo lo que a día de hoy se refiere a documento electrónico, es decir, no es solo factura electrónica, documento electrónico equivalente, nómina electrónica, ¿cierto? Toda la documentación que ya se está volviendo electrónica. Y aquí viene otra disquisición que quisiera hacer sobre esta norma, y es el tema de cuando me dicen que todo tiene que estar soportado de forma electrónica, ¿cierto? Pues me surge la duda si es todo el costo o gasto, o única y exclusivamente lo que está superando el indicador, ¿sí? Porque pues al crear este tipo de presunciones, ¿sí?, que podrían ser presunciones de ley o presunciones de derecho, como por ejemplo la que encontramos acá contemplada, ¿cierto?, volviendo un poco al tema de las rentas de trabajo, donde dicen, usted, señor, que gana honorarios, solo puede tener costos o gastos de un 60% de su ingreso. La pregunta sería, ¿esa presunción es de ley? Es decir, ¿todos los que ganen honorario pueden tener esos costos de 60%? ¿O yo tengo un límite de máximo 60%, ¿sí?, y lo que realmente podré tener de costo-gasto es lo que yo específicamente pueda demostrar o pueda soportar? Si no alcanzo a soportar el 60% de esos costos o gastos, entonces pues me tendré que llevar lo que efectivamente me alcancé a demostrar. Y esto tiene un tema interesante de discusión, y es otro artículo que pues está también dentro del Estatuto Tributario, que no ha tenido modificación, que es el artículo 82, que me habla de la presunción de costos, ¿cierto? Que a día de hoy me dice que pues se presume que básicamente toda actividad económica puede tener unos costos del 75% de lo enajenado o del ingreso. Y el Consejo de Estado, en varios pronunciamientos, cuando la DIAN ha llevado liquidaciones oficiales en las cuales le ha agregado ingresos o le ha adicionado ingresos a los contribuyentes, el Consejo de Estado reiteradamente les ha dicho a la administración, venga, sí, es cierto, el contribuyente tuvo más ingresos, es válida su investigación, pero si bien es cierto, el contribuyente tuvo más ingresos, pues también hay que reconocerle que sobre esos ingresos hay unos costos, ¿cierto? Y, de hecho, en fallos y pronunciamientos que yo he revisado, el Consejo de Estado ni siquiera tiene en cuenta que el contribuyente haya soportado esos costos, sino que simplemente por la adición de ingresos le reconoce a su vez la existencia de unos costos que podrían ser los que establece el artículo 82, el 75%. Entonces, si a mí me agregaron o me adicionaron ingresos de 100 millones de pesos después de haberme hecho una auditoría, pues entonces, ¿qué está haciendo el Consejo de Estado? El Consejo de Estado dice, sí, le reconozco esos 100 millones de pesos, sobre eso usted tendrá que pagar un mayor impuesto, pero pues también tendría que reconocerle un 75%, unos 75 millones de pesos de costos sobre ese ingreso que la DIAN está adicionando. Entonces,
tomará esta tesis la DIAN. Si le adiciono a alguien costos, perdón, si le adiciono a alguien ingresos, pues también le reconoceré unos costos presuntos. Si estamos hablando de un trabajador al cual le estoy diciendo que tienes ingresos de 100, pues le tomaré, un trabajador honorario o servicio, pues le tomaré unos costos de 60 millones de pesos y sobre eso pues seguirá depurando su impuesto sobre la renta. Son dudas que creo que ameritan un estudio más profundo, pero pues se las dejo en el tintero para que las tengan en consideración. Entonces pasemos a unos pequeños comparativos que quise traerles para mostrarles cómo están las situaciones hoy con reforma tributaria, sin reforma tributaria, perdón, y cómo estarán el día de mañana, pues si el proyecto de ley que tenemos pasa avanti en el Congreso. Entonces, el día de hoy, digámoslo así, una persona que tiene rentas de trabajo, vamos a tener estas implicaciones. Pues lo primero, en este caso, pues tiene ingresos brutos de 130 millones de pesos, va a tener unos ingresos no constitutivos de 9.600.000 pesos, lo que sería salud y pensión, va a tener una renta líquida, que era lo que les comentaba, que sobre esta renta líquida, ¿cierto? Es que vamos a calcular ese 40% que sigue vigente en la reforma tributaria, en el proyecto de ley, ¿sí? Entonces, sobre estos 120 vamos a calcular ese 40%. Y el contribuyente va a tener unas rentas exentas y deducciones que, como les digo, no han tenido ninguna modificación, salvo la del 25%. Digamos que este contribuyente tuvo rentas exentas y deducciones de 48.160.000 pesos, que es el 40% máximo que se podría llevar de su renta líquida. Es decir, esos mismos 48 que ustedes ven aquí son este 40%. A día de hoy no tendría ningún problema, puede deducirse completamente esos 48.160.000 pesos, porque el tope en VTs, que son 5.040, pues está en un valor de 191.540.000 pesos. Primera precisión que quiero hacer, un paréntesis, todos estos valores se están realizando con el valor de la VT establecida para el año 2022, el que estamos utilizando, que está en 34.008 pesos. Ese fue el valor de referencia que tomamos. Yo estimo, mirando un poco el tema de la inflación, que la VT para el próximo año, año 2023, cuando entraría a regir esta reforma tributaria, pues esa VT estará oscilando entre los 40.000 y 41.000 pesos para los que quieran de pronto hacer el ejercicio con una VT un poco más real de cómo sería la situación para el año 2023. Correcto, la VT del 2022, gracias por la aclaración, está en 38.004 pesos. ¿Sí? Esa es la VT y con esos valores pues hicimos todos estos ejercicios que les voy a mostrar. ¿Ya? Para el próximo año yo estimo que va a estar entre 40.000 pesos y 41.000 pesos. Debe estar. Entonces, sin reforma tributaria no genera ningún efecto negativo para el contribuyente. Él tendrá una renta líquida gravable, ¿cierto? Que sobre este valor, sobre lo que se le denomina renta líquida gravable, es lo que vamos a llevar a la tarifa aplicable a día de hoy, que hoy lo que tenemos es artículo 241, ya más adelante vamos a ver una tabla de esa tarifa. Y entonces, al llevarlo, pues tendrá un impuesto a cargo de 6.546.000 pesos. Esto pagaría un empleado que a día de hoy tenga un ingreso de 130 millones de pesos sin reforma tributaria. ¿Cómo sería la situación de ese mismo empleado o de ese mismo trabajador que recibe honorarios? Pues vamos a tener los mismos casos, ¿cierto? 130 millones de pesos de ingresos, 9.600.000 pesos de ingresos no constitutivos de renta, una renta líquida nuevamente de 120 millones de pesos, a la cual pues multiplicaremos por el 40% y diremos que el contribuyente tiene derecho a llevarse ese 40%, que pues es el mismo valor que tenemos acá, son 48.160.000 pesos. Eso es lo que él tiene derecho a llevarse de las deducciones y de las rentas exentas sobre las cuales utilizó, las que ya les comenté, dependiente económico, medicina prepagada, aportes a cuenta AFC, aportes voluntarios a pensión, ¿sí? Todos esos. Pero
aquí va a tener un problema, si bien es cierto, ese 40% son 48 millones de pesos, la nueva limitante, la que propone la reforma tributaria, que sería 1.210 VTs, pues limita el beneficio que nos dan las rentas exentas y las deducciones a solo 45.985.000 pesos, teniendo como referencia una VT de 38.004 pesos. Entonces, en este caso, si ustedes ven, pues aquí está teniendo una merma de aproximadamente 3 millones de pesos en las deducciones que él se podría llegar. Y esto es un ejemplo sencillo, pero como lo vamos a ver más adelante, este caso puede ser bastante nocivo para otros contribuyentes. Pues, concluyendo con el caso, se le incrementa su impuesto y tiene que pagar unos 7.155.000 pesos de impuestos. Aquí hay un incremento aproximado del 21%. Es decir, entre lo que varía esto y lo que varía este valor, o lo que pagaría este valor con la reforma tributaria como se encuentra el día de hoy. Siguiendo con estos ejemplos, pues miremos un poco el tema de los costos y esa limitante que le pone la reforma tributaria. Entonces aquí vamos a tener un trabajador independiente, honorarios o prestación de servicio, que tiene costos con la reforma tributaria como está el día de hoy, y pues que tiene unos costos, él estimó unos costos que son el 70% de su ingreso bruto, tiene un ingreso bruto de 250 millones de pesos, y se llevó costos de 175. Aquí solamente para forma ilustrativa les digo que es el 70% porque aquí no tiene importancia ese porcentaje como está hoy sin reforma tributaria. ¿Qué me limita a mí los costos hoy? Pues lo que me limita a mí los costos hoy es las normativas que encontramos en el Estatuto Tributario y pues básicamente será todo el tema de soportes, ¿cierto? Artículo 771-2 que me establece que pues mis costos deben estar soportados en factura electrónica, que esa factura electrónica debe cumplir con X o Y requisitos, que por ejemplo si son costos referentes a nóminas, es decir, si yo estoy pagando nóminas, pues tendré que tener en cuenta las indicaciones en el artículo 108 del Estatuto Tributario, tendré que tener en cuenta que esos trabajadores sobre los cuales me estoy llevando ese costo, pues se les haya pagado su salud, su pensión, todo el tema de parafiscales, ¿sí? Si son prestadores de servicio que tuve que contratar, pues tendré que velar porque esos prestadores de servicios, antes de que yo les haya hecho el pago, pues primero, artículo 177-2, estén inscritos en el registro único tributario. Nunca vayan a contratar con una persona que no se encuentre inscrita en el registro único tributario, salvo que lo vayan a contratar como un empleado. Esa podría ser una excepción. Pero si es un prestador de servicio, honorarios o servicios, lo primero que ustedes deben revisar es que ese prestador de servicio pues se encuentre inscrito dentro del registro único tributario como primera medida. ¿Y esto dónde lo digo? Esto lo dice muy claramente el artículo 177, raya 2 del Estatuto Tributario. Segundo tema que tienen que revisar pues, ya que está inscrito, pues también tienen que revisar si esa persona es responsable o no es responsable del impuesto sobre las ventas, ¿sí? Entonces, yo tengo que verificar, tengo que hacerle unas preguntas a esa persona que lo voy a contratar para una prestación de servicio y decirle, venga, usted, ¿cuánto fue su ingreso el año pasado? Espero que ese ingreso no superó las 3.300 VTs, ¿sí? En el año actual también le tengo que preguntar, bueno, en lo que va corrido del año, ¿cuánto fue su ingreso? ¿Para qué? Para constatar si la persona que me va a brindar el servicio no es responsable del impuesto sobre las ventas. Si yo avisoro de las respuestas que él me da que es responsable del impuesto sobre las ventas, pues lo que le tengo que pedir es, vaya, inscríbase como responsable del impuesto sobre las ventas, solicite su resolución de facturación, haga todo su proceso necesario para que pueda emitir factura y entonces ahí sí lo puedo contratar. Si ustedes contratan con una persona no inscrita en el RUT o a la cual esté obligado a ser responsable del impuesto sobre las ventas y no se constató esa situación, pues la DIAN podrá proceder a desconocerle esos costos por lo señalado en el artículo antes mencionado, ¿vale? Entonces, volviendo al tema, esos son las limitantes que a día de hoy tengo para la procedencia de costos o gastos. Que haya factura, que tenga los RUT de las personas a las que contraté, que haya pagado su salud si son empleados, que haya constatado que ellos hayan hecho sus aportes a seguridad social
si son contratistas, todos estos temas, ¿cierto? Esa va a ser. Entonces, en este caso, pues tenemos el contribuyente, tiene unos costos de 175 millones de pesos, va a tener una renta líquida de 65 millones de pesos, va a tener unas rentas exentas limitadas, nuevamente, pues al 40% de los 65 millones de pesos, que son 26 millones de pesos, y tendrá una renta líquida gravable de 39 millones de pesos, lo cual, al llevarlo a la tarifa, teniendo como de presente la tabla con las VTs de este año, pues su impuesto a cargo sería cero, no tendría que pagar nada. Ahora, pasemos al ejemplo de la limitante en costos que está estableciendo la reforma tributaria para estas rentas. Entonces vamos a tener el mismo ingreso, los mismos ingresos no constitutivos y los costos limitados a el 60% de su ingreso bruto, que en este caso pues son 250 millones de pesos, tiene un costo limitado a 150 millones de pesos. Este costo limitado pues trae como efecto que este contribuyente, que posiblemente tenga más costos, ¿cierto? Como lo vimos acá, va a tener una renta líquida gravable de 54.240.000 pesos y va a tener que pagar un impuesto de 2.435.000 pesos. Aquí obviamente pues hay un incremento del 100% entre un caso y otro. El efecto, un caso sin reforma y cómo afectaría la reforma tributaria con este tema de la limitación de costos. Aprovechando que estamos hablando de costos, quiero reiterar, de pronto no lo dije en su momento, no ha cambiado o no cambia con la reforma tributaria la situación de que la persona que puede llevarse costos o gastos obteniendo rentas de trabajo, pues no tiene derecho al 25% de rentas exentas. ¿Sí? Entonces yo tendré que decidir para mí qué me es más beneficioso, si el 25% de rentas exentas o en su defecto llevarme los costos o gastos. ¿Cuál es la limitante de los costos o gastos? Pues ahora tenemos este 60 y además de eso, diría yo, los soportes necesarios para darle validez y darle peso a esos costos, que ya los mencionamos. Por otro lado, el 25% no tendría ninguna limitante. Me puedo llevar el 25% sin ninguna justificación, ¿sí? Sin ningún documento que así lo acredite, pero pues obviamente voy a tener en cuenta también que en la reforma tributaria ese valor o ese beneficio del 25% bajó considerablemente, Este ejercicio que tenemos aquí, pues sería el otro caso que estudiamos, ¿cierto? Y es cómo afecta la limitante de las 1.210 VTs a la cédula general. Entonces, aquí vemos una persona que tiene varios ingresos dentro de la cédula general. Va a tener ingresos por rentas de trabajo, va a tener ingresos por rentas de capital y va a tener ingresos por rentas no laborales, que podría ser el caso de cualquiera de los notarios, ¿cierto? Van a tener unos ingresos brutos por rentas no laborales, por lo que produce su notaría, van a tener unos ingresos por rentas de capital, ¿cierto? Por lo que produce, por ejemplo, si tienen algunos apartamentos en arriendo o si tienen algunos vehículos en arriendo, ¿sí? Entonces, pues tendrían ingresos por rentas de capital y posiblemente pueden tener algunas rentas de trabajo por dictar clases en universidades, puede ser, ¿sí? Podría ser. Entonces, en esta situación tenemos un contribuyente que tiene ingresos brutos de su cédula general de 600 millones de pesos. Sobre esos 600 millones de pesos, pues se va a descontar los ingresos no constitutivos de renta de cada una de las rentas que tuvo. Rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Y son 53.800.000 pesos. Quedándoles una renta líquida de 546.200.000 pesos, sobre la cual se va a calcular el 40% máximo, a día de hoy, 5.040 VTs, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que él tiene un total de deducciones y rentas exentas de 218 millones de pesos, pero pues como esos 218 millones de pesos, que serían el 40% de este valor, exceden las 5.040 VTs, pues lo máximo que se podrá deducir serán 191 millones de pesos. 191 millones de pesos redondeando, están las cifras.
¿sí? Lo cual en su cédula general le genera una renta líquida gravable de 354.660.000 pesos, sobre lo cual al llevarlo a la tabla del artículo 241 se iría al tercer o cuarto percentil, es decir, tendría que pagar un impuesto, un porcentaje de impuesto del 35%, más un número X de VTs, y eso le da un impuesto a cargo de 95 millones de pesos. Es decir, sin las limitantes, sin la limitante a día de hoy, de estas, de las VTs, de las rentas exentas y deducciones, pues el contribuyente tendrá que pagar un impuesto de 95 millones de pesos. Por otro lado, yéndonos a las limitantes, pues tenemos los mismos valores en ingresos brutos de trabajo, de capital, rentas no laborales, en ingresos no constitutivos, tenemos su renta líquida, ¿cierto? Su renta líquida le calculamos el 40% y presumamos que él tiene derecho a todo ese 40%. Hasta podría ser más, porque pues estos no van a ser modificados, entonces tiene derecho a depurarse 218 millones de pesos, pero por efecto de la limitante tan reducida que queda en la reforma tributaria o que propone la reforma tributaria, pues lo máximo que él se podrá descontar serán 45.985.000 pesos para los ejemplos que estamos utilizando. Esto le da una renta líquida gravable de 500 millones de pesos. Ya hay un incremento, si comparamos la renta líquida, de casi 150 millones de pesos. Y por ende, pues su impuesto a cargo también se incrementa y su impuesto a cargo será de 147 millones de pesos. Aquí tenemos un incremento porcentual del 54% entre lo que sería hoy y lo que sería el día de mañana con la reforma tributaria. Tenemos un incremento con los mismos valores, con el mismo ingreso de 600 millones de pesos, un incremento del 54% en mi impuesto sobre la renta, en lo que yo pagaría. Obviamente aquí no estamos descontando retenciones y de hecho estos valores hasta podrían incrementar porque pues aquí sobre este impuesto a cargo yo tendré que calcular un anticipo de renta y pues sobre este también tendré que calcular un anticipo de renta, ¿no? Y tendré el derecho de descontarme las retenciones en la fuente que me practicaron, eso pues también tendré derecho, pero pues estos valores podrían incrementar. Miremos un poco las rentas de pensión. La renta de pensión tiene una modificación, ¿sí? Y la modificación es en sus rentas exentas. El numeral cuarto del artículo 206, voy a verificar porque a veces ya de tantos artículos se me olvidan. Pensión, no, ese es cesantía, qué pena, estaba cometiendo un error. El numeral 5. ¿Cierto? El numeral 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario contempla una renta exenta para las pensiones a día de hoy. Esa renta exenta para las pensiones a día de hoy es la que pretende modificar la reforma tributaria. A día de hoy vamos a tener que las pensiones son exentas en 1.000 VTs mensuales. Eso quiere decir que la pensión es exenta mensualmente en 38 millones de pesos. ¿Quién se le gravará? Pues la persona que recibe una pensión superior a 38 millones de pesos. Situación que, para ser sinceros, pues no ocurre en Colombia. Recordemos, hace ya mucho tiempo hubo un fallo de la Corte Constitucional donde dijo pues que hay unos topes de las pensiones y si no mal no recuerdo está como en 17 salarios mínimos. Hay unos casos excepcionales, pero creo que quedó más o menos en 17 salarios mínimos. Es decir, que la pensión mensual máxima que podría recibir una persona en Colombia serían 17 millones de pesos, teniendo en cuenta el salario mínimo de 1 millón de pesos a día de hoy. Eso quiere decir que pues básicamente todas las pensiones se encuentran exentas. Todas las pensiones se encuentran exentas. De hecho, este beneficio, si lo tasamos de forma anual, son unos 456 millones de pesos. Es decir, ¿qué pensionado a hoy pagaría impuestos sobre pensión? Posiblemente, porque tampoco lo haría cuando vayamos a la tabla. Un pensionado que reciba por pensión 500 millones de pesos. 500 millones de pesos o más. Así estamos el día de hoy. ¿Qué propone la reforma tributaria? ¿Qué trae el proyecto? El proyecto propone cambiar esta exención ya no mensual, sino anual a 1.790 VTs, lo cual sería 68.027.000 pesos en el año, ¿sí?
Eso nos da una pensión mensual o una exención mensual de 5.668.000 pesos. Es decir, todo pensionado que reciba una pensión inferior a 5.668.000 pesos no tendrá que pagar impuestos sobre esa pensión, porque pues todo ese valor lo asumiría o lo absorbería la exención como está en el proyecto de ley, ¿cierto? Pero entonces aquí vienen algunas dudas que se le generan a las personas, y pues le hacen una crítica al gobierno. Una crítica que pues cuando uno la examina no es justificada, y ya voy a explicar por qué. Se le critica al gobierno porque entonces el gobierno siempre ha dicho, ¿cierto?, que los pensionados que van a pagar impuestos son aquellos que reciban pensiones superiores a 10 millones de pesos. Pero pues aquí estamos viendo que la exención solo cubre 5.668.000 pesos. Este efecto se hace al depurar el valor, la cédula de pensión, que ya lo vamos a ver más adelante. Es decir, si bien es cierto, mensualmente están exentos 5.668.000 pesos, antes de llegar a aplicar esa exención, ya yo he tenido que descontarle el aporte a salud como un ingreso no constitutivo, y además vamos a ver que la tabla del artículo 241 contempla que básicamente todos tenemos derecho a un ingreso exento, por así decirlo, sobre el cual no pagamos impuestos, que son las primeras 1.090 VTs, que para el año 2021 son 41 millones de pesos. Es decir, a toda persona que una vez depurado su impuesto le quede un valor en su renta líquida gravable, digámoslo acá, para devolverme un poco, si a mí en este valor, después de haber hecho los descuentos que yo tengo por ley, para el 2022 me queda un valor inferior a 41 millones de pesos, yo voy a tener que pagar cero. Yo voy a tener que pagar cero, como es el ejemplo que ustedes ven acá. Este contribuyente le quedó un valor, pero sobre ese valor paga cero porque está por debajo de las primeras 1.090 VT sobre las cuales no se paga impuesto. Entonces, listo, seguimos con el tema de pensiones. Otro cambio interesante que trae la cédula de pensión, o el tema de la pensión, las rentas de pensiones, es beneficioso, y es el tema de que se consideran también exentas las pensiones provenientes de ahorro para la pensión, para la vejez, o las rentas vitalicias obtenidas en el exterior. A día de hoy, y muchas personas no lo saben, las pensiones que vienen del exterior están gravadas con el impuesto sobre la renta, ¿sí? Si ustedes leen el parágrafo 5 de ese artículo 206 que les acabo de mencionar, que me habla de la renta exenta en pensión, pues ese parágrafo 5 de forma clara me señala lo siguiente. Qué pena, hoy estoy desvariando con los parágrafos. Es el parágrafo 3. El parágrafo 3 de forma clara nos dice lo siguiente. Dice, para tener derecho a la exención consagrada en el numeral 5, que es la que estamos hablando, ¿cierto? Y esta norma está vigente hoy. De este artículo, el contribuyente deberá cumplir con los requisitos necesarios para acceder a la pensión de acuerdo con la Ley 100 de 1993. Eso quiere decir que esta exención que tenemos el día de hoy solo aplica para los pensionados bajo los criterios establecidos en la Ley 100 del 93. Ergo, toda persona que no sea pensionada bajo la Ley 100 del 93, lo que recibe por pensión no tiene derecho a esta exención que ustedes ven en pantalla. Entonces, una persona que se vino de los Estados Unidos a vivir acá y que está viviendo de su pensión, lo que recibe por pensión se va a día de hoy como una pensión gravada en el 100%, y de una forma bastante lesiva para el contribuyente, porque básicamente no tiene derecho a descontarse mayor cosa. Entonces, la reforma tributaria corrige ese error, me parece algo beneficioso, y considera que toda pensión que venga del exterior, ¿cierto?, pues también se considerará sujeta a este beneficio que contempla la reforma tributaria, a este beneficio. Entonces, miremos varios ejercicios. Aquí tenemos un ejercicio de pensión a día de hoy. Aquí vamos a tener un ejercicio de pensión a día de hoy y vamos a ver otro efecto.
Perdón, corrección, aquí tengo un error, no sé. Entonces, listo. Entonces, miremos, aquí tenemos una persona que tuvo ingresos por pensión de 60 millones de pesos. Hagámoslo, este ejercicio es para la reforma tributaria, es decir, con posterioridad a la reforma tributaria. Tenemos una persona que tiene ingresos de 60 millones de pesos. Sobre esos 60 millones de pesos se descuenta los ingresos no constitutivos de renta, que para este caso pues serán los aportes a salud que haga. Sobre su renta líquida, vamos a comparar las 1.790 UETs anuales, que esos son unos 68 millones de pesos, ¿cierto? Y pues esto me da que todo ese valor se va como renta exenta, es decir, no pagaría. ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno nacional? Que esas personas que se ganan menos de 10 salarios mínimos por pensión durante el año, pues no pagarán. Y ahí lo podemos ver en un ejemplo, no están pagando, ¿cierto? Y de hecho, acá les tengo un ejemplo de una persona, presumamos que tiene una pensión de 10 millones de pesos y que durante el año recibió 120 millones de pesos, es decir, cada mes recibió 10 millones de pesos, que es lo que dice el gobierno nacional. Entonces tenemos el mismo tema, pues se deduce el ingreso no constitutivo de renta, ¿cierto? Le queda esta renta líquida. A esta renta líquida tiene derecho a restarle las rentas exentas, que como ya lo dijimos, van a ser 1.790 VTs, 68 millones de pesos, ¿sí? Estos 68 millones de pesos, aquí hay un error, aquí el valor a restar pues sería 68 millones de pesos, le queda una renta líquida gravable de 37.573.000 pesos. Como ya les decía, ¿cierto? Pues si está por debajo de 41 millones de pesos para el 2022, pagará cero. Y por eso aquí este contribuyente estaría pagando cero. ¿Sí? Estaría pagando cero. Pero este ejercicio en el cual un contribuyente, un pensionado que se gana 10 millones de pesos mensuales, que en el año se ganó 120 millones de pesos mensuales, no paga impuestos sobre la renta, es bajo el entendido que ese pensionado no tenga ningún otro ingreso. No tenga ningún otro ingreso. ¿Por qué? Por algo que les expliqué al inicio. Uno de los cambios fundamentales que tiene esta reforma tributaria es que ya no van a haber tarifas diferenciales, sino que va a haber una sola tarifa a la cual vamos a depurar independientemente, pero que todo lo vamos a sumar y lo vamos a llevar a esa misma tarifa. Y es el ejercicio que ustedes pueden ver acá. Y lo vamos a hacer con dos temas. Uno, con el que ya trabajamos de renta de trabajo, y otro con el que trabajamos con la cédula general que tenía todos los ingresos de la cédula general, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, en este ejercicio con reforma, un contribuyente que se gana 10 millones de pesos mensuales como pensión no paga. ¿Qué fue lo que nos dijo el gobierno nacional? No paga, y eso es cierto. Pero viene el caso de qué ocurre si este contribuyente tiene otros ingresos. Pues lo que va a ocurrir es que esta renta líquida gravable que ustedes ven aquí, la vamos a incluir dentro del cálculo del impuesto. Es decir, la vamos a sumar para que se dé el total de lo que se conoce como la renta líquida gravable. Entonces, esa podemos llamarla renta líquida gravable por pensión, ¿cierto? Y esta la vamos a llamar renta líquida gravable por rentas de trabajo. Entonces, tenemos aquí, ¿cierto? La depuración que les mostré en el ejercicio anterior, para no ahondar sobre el tema. Entonces, tenemos que este contribuyente tiene una renta líquida gravable por rentas de trabajo de 54 millones de pesos. ¿Sí? Eso le generaría un impuesto muy pequeño, como ya lo habíamos visto, más o menos unos 2 millones de pesos. Pero la reforma tributaria lo que propone es que todas las rentas líquidas gravables se suman y van al mismo saco. ¿Cuál es el mismo saco? La tarifa. Entonces, al tener en cuenta la renta líquida gravable por pensión de este ingreso que tuvo sobre 120 millones de pesos, que todo fue pensión, pues vamos a sumar estos 37 millones de pesos. Eso me queda un total de renta líquida gravable de 91 millones de pesos. Al llevar estos 91 millones de pesos a la tabla, a la tarifa, pues me genera un impuesto a cargo de 12 millones de pesos. ¿Qué terminamos haciendo? Terminamos indirectamente gravando la pensión. Porque si bien este contribuyente no tenía que pagar sobre este renta líquida pensional, que eran 37 millones de pesos, al llevarlo a una misma bolsa, pues él sí termina grabada esa pensión, y de hecho sobre esa pensión podríamos decir que paga un porcentaje, es decir, estos 12 millones de pesos
están contemplados un porcentaje que paga por su renta líquida de rentas de trabajo y otro porcentaje que paga por sus rentas líquidas de pensión. Entonces, en este ejercicio que les planteo, terminamos grabando la pensión, muy a pesar de que esa persona recibe una pensión de 10 millones de pesos. De 10 millones de pesos. Ahora, miremos el ejercicio ya con toda la cédula general, ¿sí? Es el mismo ejercicio. Nuevamente tenemos un contribuyente que recibió pensión y que terminó con una renta líquida gravable de pensión por 37 millones de pesos. ¿Qué pasa aquí? Aquí estamos ya en la cédula general, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la renta líquida de la cédula general? La misma que estudiamos hace rato, que fueron 500 millones de pesos, con la reforma tributaria, ¿cierto? A esos 500 millones de pesos, ¿qué debo hacer yo? Sumarle esta renta líquida de la cédula de pensión, que son 37 millones de pesos, entonces me da que la renta líquida gravable, sobre la cual voy a aplicar la tarifa, serán 537 millones de pesos. Esto le implica un impuesto de 160 millones de pesos al contribuyente. Antes, en el ejercicio anterior que hicimos, sin haber incluido la renta de pensión, solo estaba pagando, o bueno, estaba pagando, porque también es un valor considerable, 147 millones de pesos. Solo por efecto de incluirle 37 millones de pesos, ya él tiene que pagar casi que 20 millones de pesos más. Entonces, ¿se está grabando la pensión? Yo diría que sí, a todas luces sí. De hecho, de 37 que le quedan al depurar su pensión, termina pagando 20 millones de pesos más por efecto de incluir esa pensión dentro de un mismo saco, dentro de una misma bolsa. Y pues lastimosamente este tema, y ahí debo hacerle una crítica al gobierno, pues como los pensionados no hay quien los defienda. Los de dividendos se quejaron, los de ganancias ocasionales se quejaron, y aparentemente ganaron la batalla. Ahorita vamos a ver por ahí un artículo donde el ministro pues ya dijo que está reconsiderando eso, pero lo de pensión no lo ha reconsiderado. Entonces los pensionados que se vean en esta situación posiblemente sí tengan que pagar, sí tengan que tributar sobre esa pensión. Tema de los dividendos. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Uy. Bueno, entonces los dividendos, ¿cómo los tratamos al día de hoy? Los dividendos al día de hoy se consideran que los dividendos que pagaron impuesto en cabeza de la empresa, ¿cierto? De utilidades producidas en el 2017 hacia adelante, aquí hay que hacer esa claridad, ¿vale? Entonces, uno, las utilidades que produjo mi empresa en el 2017 hacia adelante van a estar grabadas para la persona que la reciban. ¿Cómo están grabadas? Pues están grabadas en un 10% del valor que supere 300 VTs, ¿sí? Entonces, aquí haciendo un ejemplo muy sencillo, si yo recibí por dividendos 20 millones de pesos, ¿sí? De esos 20 millones de pesos yo me descontaré 11 millones de pesos a hoy y sobre 9 millones de pesos pagaré el 10%. Entonces, a hoy pago 900.000 pesos por 20 millones de pesos que recibí de dividendos. Eso pagaría a hoy. ¿Qué pretende la reforma tributaria? Pues lo que cambia la reforma tributaria en el tema de los dividendos es simplemente llevarlos a la misma bolsa de todos y llevarlos a la tan mencionada tabla del artículo 241 que les he dicho, que es esta que ustedes ven aquí en pantalla, ¿no? Entonces, ocurre algo muy parecido a lo que acabo de explicar con pensión. Si estamos hablando de que la persona solo recibió dividendos y fueron 20 millones de pesos en el año lo que recibió y fue lo único que recibió, pues listo, no hay problema. A día de hoy, con reforma tributaria, sobre estos 20 millones de pesos, ¿cuánto paga? Cero. ¿Por qué? Porque no superan, como les había mencionado, 41 millones de pesos. Es decir, no superan las 1.090 VTs. Entonces, por esos 20 millones de pesos pagaría cero. ¿Sí? Pero lo más común es que una persona que recibe dividendos, pues no solamente reciba dividendos, recibe dividendos y recibirá otros ingresos de la cédula general y posiblemente recibirá pensión y posiblemente recibirá ganancia ocasional también. Entonces ahí es cuando viene el efecto desfavorable, que es más o menos este ejercicio que ustedes están viendo aquí. Entonces, ¿aquí qué hicimos? Lo mismo, ¿cierto? Renta líquida gravable de la cédula general,
la renta líquida de pensiones que veníamos utilizándolo, que son 37. Entonces, por un lado tenemos los 500 de renta líquida gravable de la cédula general, los 37 de la renta líquida gravable de pensiones, y ahora tenemos el tema de los dividendos. Él recibió 11 millones de pesos en este ejemplo de dividendos, ¿cierto? Esos 11 millones de pesos, pues se vuelven completamente renta líquida, porque recordemos que los dividendos, por disposición de cómo está la norma hoy, y eso tampoco lo modifica la reforma tributaria, no tienen ninguna depuración. El dividendo yo cojo lo que recibí y eso lo llevo a la tabla que les acabo de mostrar. No tengo derecho a depurarles absolutamente nada. Y aquí hay un tema contradictorio, porque la UGPP ha dicho que sobre esos dividendos o sobre esas ganancias, posiblemente yo tenga que pagar salud y pensión. Pero muy a pesar de que tengo que pagar salud y pensión y que la salud y pensión es un ingreso no constitutivo, la norma, como está hoy y que no la modifica la reforma tributaria, me dice que yo sobre el dividendo no puedo depurar absolutamente nada. Entonces lo que recibí lo llevo directamente como una renta líquida gravable. Entonces por eso aquí están los 11. Entonces nuevamente pues se incrementa otra vez la renta líquida gravable total, la que llevamos a estos 548 millones los llevamos a la tabla que les acabo de mostrar, a estas. ¿Y dónde nos ubicamos? Pues nos ubicaríamos, en este caso, en este percentil que ustedes ven aquí, que es del 35%. Entonces, se hace la operación indicada acá, ¿cierto? Cojo el valor, le resto las primeras 8.670 VTs, lo multiplico por 35 y además le sumo 2.296 VTs y eso me da que tengo un impuesto a cargo de 164 millones de pesos. En la anterior diapositiva que habíamos visto, el incremento que se genera por efectos de incluir la pensión o la parte gravada de la pensión, quedaba un valor de un impuesto a cargo de 160. Ahora, aquí, por estos 11 que recibí, estoy pagando 4 millones de pesos más. 4 millones de pesos. Entonces, sí hay un cambio sustancial. Si ustedes comparan por estos 11, vayamos al ejemplo de los 11, por estos 11, este contribuyente pagaría 100.000 pesos. De hecho, no pagaría nada, porque lo que le quedan son 400.000 pesos de más. ¿Ya? Entonces, perdón, no pagaría nada. Le queda las VTs, las 300 VTs para el año 2022 son 11.401.000 pesos y él recibió 11 millones de pesos. Eso quiere decir que paga cero. En este efecto, le está implicando de pagar cero por dividendos, terminaría pagando 4 millones de pesos por dividendo. Ahora, estos son simples ejercicios, cada ejercicio va a fluctuar y va a variar, pero solamente es para que ustedes se lleven una idea de los cambios que plantea la reforma tributaria. Ganancias ocasionales. ¿Cuál es la diferencia también fundamental en las ganancias ocasionales? Lo mismo, lo reitero, hoy tenemos una ganancia ocasional, cédula general 10%, de tarifa general 10%, para las loterías y juegos 20%. ¿Qué va a pasar? Todo lo que sea ganancia ocasional se suma con las demás y se lleva a esta tabla. ¿Cierto? Entonces va a tener el mismo efecto. Va a seguirme incrementando a mí el tema de mi impuesto a cargo. Tenemos unos cambios también en ganancias ocasionales, como lo pueden ver. Entonces vamos a tener, hay unos conceptos que a día de hoy tienen una renta exenta, pero estas rentas exentas varían con la reforma tributaria. Entonces tenemos el concepto de seguros de vida, que en la actualidad tiene una ganancia ocasional de 12.500 VTs. Eso quiere decir que yo no pago impuestos sobre las primeras 12.500 VTs de un seguro de vida que recibo. Supongamos que recibí un seguro de vida de 500 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, de esos 500 millones de pesos, usted solo pagará ganancia ocasional sobre lo que supere 475 millones de pesos. Es decir, digamos unos 25 millones de pesos, para redondear. Sobre esos 25 millones de pesos, usted a día de hoy paga la tarifa del 10%. En la reforma tributaria cambia, la exención baja, pasa de 12.500 a 3.500. Entonces, con el mismo ejemplo, ¿cierto? Si ustedes en el 2023 obtienen una ganancia ocasional por un seguro de vida de 500 millones de pesos, tendrán que pagar
Bueno, tendrán derecho a descontarse como renta exenta, pues 123 millones de pesos y quedarán con una ganancia ocasional gravada de 377 millones de pesos. Sobre esto, ¿qué pagarán? A día de hoy, ¿cómo está la reforma tributaria? Estos 377 millones de pesos, ustedes los tienen que llevar a esta tabla. Es decir, la reforma tributaria está proponiendo que esos 377 se lleven a esta tabla, lo cual los ubicaría a ustedes en, de hecho me estoy equivocando de percentil, los ubicaría a ustedes en este percentil. ¿Cierto? Es decir, por esos 377 ustedes pagarían el 35%. ¿Cuál es el cambio que propuso el ministro después de hablar con gremios y con todas las personas? Pues primero propone un cambio en dividendos. A día de hoy se rumora que ya no va a pasar a esta tabla, ¿no? Ya no, sino que se va a utilizar esta misma tabla y aquí el valor incrementará a un 20%. Y lo mismo pasará con las ganancias ocasionales. Eso es lo que se espera que cambie un poco en el nuevo proyecto o en las modificaciones que le hagan al proyecto de ley. Pero a día de hoy, el proyecto que les mostré, bueno, el proyecto que está en estudio y que se encuentra depositado en el Congreso, lo que hace es que todo esto lo lleva acá, a ganancias ocasionales. Perdón, a la tarifa del artículo 241. Entonces, nada más miremos ese pequeño ejemplo. Seguro de vida de 500 millones de pesos, tengo una exención, me quedan 377 millones de pesos, sobre esos 377 millones de pesos voy a pagar el 35% de ese ingreso. Entonces, sigamos con la actualidad. Tenemos una exención para la vivienda del causante. Cuando a mí me toca la vivienda del causante en una sucesión, yo como heredero, pues a día de hoy tengo derecho a llevarme como exento 295 VTs. Con la reforma tributaria incrementa, el beneficio es mayor, tendré derecho a llevarme 494 millones de pesos. Es decir, 13.000 VTs, incrementó. Aquí sí es más beneficioso. Tiene otro beneficio también, ¿cierto? A día de hoy hay unos beneficios sobre otros inmuebles o el inmueble rural del causante. Cuando el causante deja un inmueble rural o que está destinado a explotación agropecuaria, la persona que lo recibe tiene una renta exenta. La renta exenta son las primeras 7.700 VTs, que a día de hoy son 292 millones de pesos. Pero era un solo bien. ¿Qué propone la reforma tributaria? Que me parece interesante y beneficioso. Propone, uno, me disminuye el beneficio. Si lo disminuye de 7.700 a 6.500, que serían 247 VTs, pero me habla de todos los demás inmuebles, ¿cierto? Y además quitó lo de rural. Entonces, si yo recibía un apartamento y ese apartamento no era donde vivía mi padre o la persona que falleció, pues yo no tenía, a día de hoy yo no tengo derecho a este beneficio. Si pasara la reforma tributaria, entonces yo sí tendría derecho a ese beneficio que está aquí, por 247 millones de pesos, sobre eso no voy a pagar. El beneficio anterior, o como está la ley hoy, ¿cierto? Pues lo que contempla es solamente un inmueble rural, solamente un inmueble rural. La porción conyugal, ¿cómo la encontramos hoy sin reforma? Sin reforma, lo que yo recibo por porción conyugal, lo que recibe un heredero, lo que recibe un legatario, tiene un beneficio y es que de ese monto yo voy a poder declarar como ingreso o como ganancia ocasional exenta las primeras 3.490 VTs. Con la reforma tributaria cambia y se disminuye a las primeras 3.250 VTs. Pero esto puede llegar a ser beneficioso por un concepto que tiene la DIAN, que no sé si lo pensará reconsiderar. La DIAN en la actualidad tiene un concepto que permite que una persona que recibió esto, más esto, más esto, se pueda tomar todos estos beneficios, ¿no? Es decir, él tendría un beneficio aproximado de 600, casi 700 millones de pesos. 600, casi 700 millones de pesos. Si aplicamos este concepto, pues aquí baja considerablemente, ¿cierto? Aquí también baja considerablemente,
Pero si utilizamos ese concepto, pues si yo recibo una parte de todo esto o recibo todo esto, también tendría derecho a aplicarme todos los beneficios, todos los beneficios. Y de hecho, como les decía, aquí se expande no solo a un inmueble de uso rural, sino que se expande a un inmueble de cualquier tipo de uso, independientemente del uso, que no sea propiedad que no sea la vivienda del causante, que sí es propiedad del causante, pero no es donde habita el causante. Tenemos para las donaciones y otros actos jurídicos y para los que reciben personas que no sean legitimarios, vamos a tener un beneficio que tienen derecho a deducirse o a llevarse como renta exenta o ganancia ocasional exenta el 20% de lo que recibieron. Entonces, si a mí me entregaron 100 millones de pesos o a mí me donaron 100 millones de pesos, yo tendré derecho a llevarme como renta exenta 20 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, eso tiene un tope también en VT a día de hoy. El tope máximo son 2.290 VTs, 87 millones de pesos. Ese tope bajaría con la reforma tributaria a solo 1.625 VTs, es decir, 61 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si lo que muchos hablan de la herencia en vida, ¿sí? Si mi padre me regala la casa o me dona la casa, pues sobre esa casa que me están donando yo solamente tendría a día de hoy este beneficio. El tope máximo de 87 VTs. Para el próximo año, si pasara la reforma, pues el beneficio va a ser mucho menor. Y por último, la última exención que cambia es la utilidad en la venta de vivienda. Cuando yo vendo mi vivienda, ¿vale? Aclarar, venta de vivienda, así lo dice la norma. No es que yo venda cualquier inmueble. Cuando yo vendo mi vivienda, la norma de hoy contempla que yo tengo derecho a una exención de 7.500 VT, perdón, que son unos 285 millones de pesos. Esa exención tiene unas condiciones bastante largas, por así decirlo, bastante complejas. Pues lo primero, yo tengo que el día que vaya a enajenar, bueno, antes de enajenar la vivienda, tengo que crear una cuenta AFC. Y el día que vaya a enajenar la vivienda, ante ustedes notarios, tengo que decir, esa plata que voy a recibir la voy a destinar para comprar otra vivienda. Y la voy a consignar en la cuenta AFC, número aperturada en tal. Si yo no hice eso, no tengo derecho de beneficio. La nueva reforma tributaria disminuye el beneficio en VTs, ¿cierto? Ya el beneficio va a ser de solo 114 millones de pesos, pero no me pone esas limitantes. No tengo que abrir una cuenta FC, no tengo que depositar la plata en la cuenta FC, simplemente tengo que vender mi vivienda. Y yo vendo mi vivienda y pues tendré derecho a llevarme como una ganancia ocasional exenta los 114 millones de pesos. Voy a hablar muy someramente, porque estoy cogido de tiempo, para que podamos tener una jornada de preguntas del impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio, pues, nace de forma permanente, ¿cierto? Su hecho generador, ¿cuál va a ser? Pues la posesión de patrimonio a 1 de enero de cada año, que sea igual o superior, patrimonio líquido, es decir, después de haberle restado o depurado las deudas y los pasivos, que sea igual o superior a 72.000 VTs. Esos son unos 2.736 millones de pesos. O nuevamente, VT del 2022, ¿cierto? ¿Quiénes están obligados? Pues van a ser sujetos de este impuesto que, como está planeado, va a ser a perpetuidad. Es una situación que también se está discutiendo, que no es tan beneficioso tener a perpetuidad un impuesto al patrimonio. Entonces van a ser sujetos gravados las personas naturales y las sucesiones ilíquidas. Van a ser también las personas naturales o extranjeras que no sean residentes en el país, también van a estar gravadas con este impuesto al patrimonio. ¿Y qué permite? Permite deducir un tope del valor de la vivienda o de la casa de habitación del contribuyente, pero es un tope mucho menor al considerado en años anteriores. Y pues las tarifas serán desde el 0.5% en adelante. Entonces, para las personas que tengan un patrimonio que oscile entre las 72.000 VTs y los 122.000 VTs, pues tendrán una tarifa del 0.5%. Y como les decía, pues van a poderse depurar las personas naturales las primeras 12.000 VTs de su casa de habitación. 12.000 VTs a lo sumo son unos 500 millones de pesos, no llegan a los 500 millones de pesos. Entonces,
para poder hacer una jornada de preguntas. Entonces, me pasé por unos 8 minuticos. Vamos a terminar acá y pues a la doctora Adriana, al doctor Alain, si hay algunas preguntas, no veo que en el chat hayan preguntas y eso me preocupa. Claro que si quieren utilizar esos micrófonos, pues yo los escucho y pues resolvemos las dudas o inquietudes que tengan. Bueno, tenemos ahorita con nosotros, nos va a acompañar el doctor Héctor Cintura. Doctor Héctor. Doctora Adriana, doctor Sierra, muchas gracias por su explicación. Buenas tardes a todos los participantes, a todos los colegas. ¿Cómo han estado? Estamos Es abriendo nuestro en este momento. vicepresidente, el doctor Héctor Cintura, nuestro vicepresidente. Estamos muy contentos de tenerlo y también tenemos ya a la doctora Luz Mari, que creo que está conectada, para darle nuevamente las gracias por habernos presentado al doctor Sierra. Y también quería aprovechar para saludar a la doctora Irma Sus, que está con nosotros en la conferencia. No sé, doctor Héctor, si alguien tiene alguna pregunta. Es un tema que, como habíamos dicho inicialmente, tan complejo de digerir y tan asustador también, no tan preocupante, porque cuando uno ve la dimensión de esto, queda un poco como atónito, que le habíamos solicitado al doctor Sierra que nos hiciera esta primera charla y luego hacíamos otra cuando ya estuviera la reforma tributaria en forma para ver exactamente cómo quedó y cómo nos va a afectar. Entonces, doctor Héctor. No veo en el chat pregunta alguna, pero yo sí quisiera consultarle eso al doctor Sierra. Esto que nos ha explicado es para el tema de si tributamos como personas naturales. Correcto. Una persona jurídica o una empresa tiene un límite para deducir costos y gastos, o pueden deducir costos y gastos de manera, o sea, lo que pueda demostrar válidamente. Perfecto. Las personas jurídicas no tienen una limitante para costos y gastos puntualmente. Digamos, no tienen ese cambio, ¿cierto? Van a tener una limitante, se estableció una limitante en los beneficios tributarios que daban ciertas rentas exentas o ciertos descuentos. Entonces les pongo un ejemplo. Las personas jurídicas pueden hacer donaciones, ¿cierto? Entonces por esas donaciones que hacen a la Fundación Matamoros o a otras entidades, tienen derecho a un descuento tributario. Ese descuento tributario ha sido limitado. Todas las deducciones, básicamente, casi que son muchas deducciones que hoy en día pueden tener las personas jurídicas, todas van a quedar limitadas a un 3% de su renta líquida ordinaria. Entonces digamos que esa es la limitante. No hay limitantes en costos, los costos serán todos los procedentes, obviamente siempre y cuando estén debidamente soportados. Habrá solamente una limitante en algunas deducciones especiales o rentas exentas y descuentos tributarios del 3%. Ahora, otra parte que me gustaría comentar, a veces lo tratan como personas jurídicas, pero yo creo que esto afecta tanto a naturales como jurídicas. Tanto a naturales como jurídicas que pagan ICA y ese ICA les da derecho a una deducción, pues esa deducción va a quedar limitada al 50% como se venía manejando, ¿cierto? Perdón, esa deducción, ¿cierto? Vuelve a ser una deducción al 100% y se acaba el descuento tributario que teníamos del 50%. Es decir, yo por todo el ICA que pagaba en el año, un 50% me lo llevaba como un descuento. ¿Y cuál es el beneficio del descuento? Pues que me afecta directamente mi impuesto a cargo. Mi impuesto a cargo. Entonces, como lo veían en los ejemplos anteriores, si yo tenía que pagar 160 millones de pesos y había pagado 25 en ICA, pues obviamente ya no tenía que pagar 160, sino que me restaba esos 25. Ya eso va a cambiar y eso también les afecta tanto a las naturales como a las jurídicas y solo van a poder llevarlo como una deducción en el 100%. O sea, es decir, ¿será como un costo y gasto de este impuesto del ICA? Exclusivamente. Básicamente, sí. Sí, digamos que lo llevarán como una deducción dentro de su impuesto sobre la renta para las personas jurídicas. Ahora, hay otros temas en personas jurídicas que cambian. Digamos que hay una cápita de derogatorias donde, por ejemplo, pues se acaban unas rentas exentas que tenían las empresas que se dedicaban al tema de editoriales, se acaban unas rentas de servicios de transporte marítimo, se acaban las rentas exentas de servicios hoteleros, también se acaban, se modifican un poco el tema de las mega inversiones, se acaban los beneficios de las CESES, aunque hay un periodo de transición, ¿sí?
Esos básicamente son como los cambios más relevantes que hay en el tema de las personas jurídicas. Muchas gracias, doctor Sierra. Yo sí quisiera que de pronto, si la doctora Luzmari está conectada, si tiene alguna inquietud que nos pueda de pronto ayudar en el tema de inquietudes, porque este es un tema supremamente denso, supremamente especializado, y le agradecemos al doctor Sierra, de verdad que ha sido muy didáctico, pero obviamente la densidad del tema es profunda. Sí. ¿Sí? No sé si Luzmari esté conectada en este momento. No, ya no está, se volvió a salir, es que se le desconecta. Ya no está. Porque es que de todas formas en nuestra actividad notarial hay un tema pues bien complejo, que es que dependiendo de quien nos mire, nos tratan o como una empresa en algunos eventos o como una persona natural en otros eventos. Sí. Frente al tema tributario nos han tratado habitualmente como personas naturales, ¿cierto? Y por eso preguntaba qué pasaría si hubiera una variación del tratamiento y de alguna forma nos trataran como empresa, como se hace para algunos eventos. Pues podría ser beneficioso, la verdad podría ser beneficioso porque como les digo, digamos que lo que buscó esta reforma tributaria fue atacar la base de los que más tienen que contribuir, que son las personas naturales. No, uno no puede desconocer que las personas jurídicas son simplemente una ficción, ¿sí? Y que pues como ficción que tienen no están llamadas a ser los que más contribuyan, solo que pues acá se tomó como esa costumbre. Si nos comparamos con otras legislaciones, las personas jurídicas tributan mucho menos que las personas naturales. Entonces, eso fue lo que buscó esta reforma tributaria. Ahora, mi doctor me dirá, me disculpará, pero veo como muy complicado que de pronto el gobierno nacional a ustedes los llegue a tratar como personas jurídicas. Sería interesante, pero sí lo veo bastante complicada la situación. Aquí aparece una pregunta, doctor Héctor, en el chat. Sí, pregunto lo siguiente. Doctor Sierra, los notarios están obligados a llevar contabilidad, se tienen derecho a la deducción superior de costos o gastos del 60%. Esa pregunta es muy interesante. Si bien es cierto, los notarios están obligados a llevar contabilidad, ustedes no tienen ese inconveniente de la limitante de la deducción al 60%. ¿Ya? La limitante como está a día de hoy, que la trae la ley, la trae para los que ganan honorarios, ¿cierto? Pero que esos honorarios se consideran rentas de trabajo. Y pues como la ley lo ha dicho, y en eso no hay modificación al día de hoy, ustedes lo que perciben, que son los derechos notariales o estas tasas públicas o estos precios públicos, no se consideran rentas de trabajo. Entonces ustedes seguirán llevando, por lo que reciben como notarios, seguirán llevando esos ingresos a rentas no laborales, en la que a día de hoy no tienen ninguna limitante. ¿Qué puede ocurrir? Como la norma le da una potestad a la DIAN para que establezca ciertas limitantes a algunas actividades económicas, la DIAN en un futuro podría decir: los notarios van a tener unos gastos máximos de X valor. ¿Cómo hice este ejercicio? Visité varias notarías, miré cuáles son sus gastos y pues voy a presumir que ustedes tienen unos gastos máximos del 70, del 80%. Eso es lo que podría pasar con las potestades que la ley le está dando al director de la DIAN. Pero digamos que hoy los notarios no tienen ninguna limitante y el día de mañana, si se aprobara la reforma tributaria, hasta tanto no salga esa resolución del director que diga que los notarios puntualmente van a tener una limitante, tampoco la tienen. Quiero que quede claro, no tienen ninguna limitante a día de hoy, ¿vale? Dice la siguiente pregunta. Doctor Sierra, para el caso de los notarios que actualmente están ya soportando sus gastos con el documento soporte y su nómina electrónica, ¿qué pasa si limitan la deducción de estos costos? Eso sería interesante. Como les digo, si les llegaran a limitar esos costos, pues la norma no les dice que ustedes no puedan llevar esos costos. Ustedes los pueden llevar y además tendrán de soporte toda la documentación electrónica que exige la ley. Lo que ocurre y lo que surge ser interesante es la obligación que crea la ley. La ley está creando una obligación de informarle a la DIAN en la declaración de renta el motivo por el cual yo tengo más costos de los que la DIAN ha determinado que deben ser sus costos presuntos, por así decirlo, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno lee la norma, da a entender que yo tengo que, y utilizaba yo de ejemplo, pues si me dicen que mis costos están limitados a 90%, si me gané 100, pues mi costo es 90, ¿cierto? Entonces, si yo declaré que tengo costos de 95 o de 98, dice la norma que tengo que informar el incremento. Pues el incremento son 8 millones de pesos. Pero yo no creo que sea un valor lo que quiera la norma. Lo que quiere la norma es que yo informe por qué estoy teniendo ese incremento. Es decir, que yo le justifique a la DIAN por qué se me incrementaron los costos por encima de lo que la DIAN determinó en virtud de un estudio de mercado y estadístico correcto. Eso es básicamente lo que pasaría. Y ese incremento, además de la explicación que yo debería darle a la DIAN, pues estaría justificado en todos los soportes electrónicos que yo tengo, ¿vale? Nos formula la siguiente pregunta. Pues primero quiero hacer esta aclaración. Los notarios de ingresos insuficientes reciben como dos tipos de ingresos. Uno, el subsidio notarial, que proviene del Fondo Cuenta Especial, uno. Y dos, lo que puedan producir con la actividad notarial. Entonces formula esta pregunta. Pues primero dice que excelente ilustración respecto de la nueva reforma tributaria. Mi pregunta está dirigida a prever en qué cédula se encasilla el subsidio notarial y tiene exención del 60% de una parte y de otra los ingresos notariales. Bueno, lo que habla la norma tributaria a hoy, ¿cierto? La vigente a hoy, habla que las rentas producto de actividades del orden público que desarrollan algunas personas, como podría ser los notarios, los curadores y otros más, otras personas naturales, no se consideran rentas de trabajo, ¿cierto? Eso es lo que me dice la ley a hoy. Entonces, básicamente, pues uno lo que tendría que hacer es, ya con esa salvedad, hacer un estudio de a dónde va esa renta, ¿sí? ¿A dónde va esa renta? Pues no es una renta de capital porque no estoy explotando un capital, ¿cierto? No es un dividendo porque no son unas utilidades, no es una pensión. Entonces la única acápite o la única renta que me resta a mí es la renta no laboral. Entonces, ¿a dónde van los ingresos que tienen los notarios por su notaría o por su servicio notarial? Más bien, pues van a rentas no laborales. Entonces, este subsidio que, como lo establece la ley, a ustedes se les paga por brindar ese servicio público de servicios notariales, pues se entiende que es un ingreso para ustedes y que lo tendrán que tratar en las rentas no laborales. Entonces, primera pues pregunta, ¿ese subsidio va a renta no laboral? Ese subsidio va a renta no laboral. Ahora, la segunda duda, si el subsidio es exento o no. Del análisis que yo hice en su momento de la norma, que entiendo que es una normita bastante vieja, que ha sido modificada y modificada, no encontré, y me corrigen si me equivoco, no encontré que la ley puntualmente establezca que ese subsidio se considera un ingreso no constitutivo de renta de ganancia ocasional o se considera una renta exenta, ¿sí? Entonces, no quisiera dar una respuesta de tajo porque entiendo que la normativa del sector notarial es diversa, ¿cierto? Y pues tendría que sentarme a leer todas las normas que han salido, que han modificado esos acápites, para yo decirles puntualmente, ¿es un ingreso grabado? No. De la norma que yo leí, en la cual estaba contemplado ese subsidio, no hay nada que indique que ese ingreso no sea grabado. Por ende, lo vamos a presumir como un ingreso grabado, ¿vale? Que no tiene derecho a ninguna exención, a ningún descuento, sino que le voy a hacer el tratamiento normal que le decía que le haría cualquier notario, que su notaría pues sí produce unos ingresos no subsidiados, por así decirlo, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, doctor. No veo más preguntas en este momento en el chat. Yo no sé si hay alguna otra inquietud que se quiera plantear por parte de los participantes. Bueno, yo creo que podríamos entonces dar por terminada la charla de hoy, agradeciéndole de manera muy especial al doctor Sierra por haber estado con nosotros, a todos los colegas que nos acompañaron y bueno, para que nos llevemos este tema como reflexión para este fin de semana próximo que tenemos, porque es un tema bastante complejo. Recuerden que la conferencia queda subida a nuestro canal de YouTube. Pueden acceder a ella, la subiremos más o menos en una semana y ahí van a poder consultarla. Le comento, doctor, que muchos, no solamente notarios, sino también abogados, ya están visitando nuestro canal y entonces ven las conferencias y se interesan mucho por estos temas, que creo que eso es una cosa importante. Bueno, Claro que muchísimas sí. gracias, doctor Héctor.
No, pues quiero agradecerle también al doctor Sierra muy especialmente por todo el tiempo y la dedicación. De verdad que ha sido muy enriquecedor toda esta forma tan didáctica que usted nos expuso el tema, que como había señalado es supremamente denso. Pues agradecerle también a todos los participantes su vinculación a esta importante conferencia y seguramente vamos a tener que conversar y le agradeceríamos que nos pudieran también ayudar cuando ya esté mucho más decantado el proyecto de reforma. Bueno, Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Que tengan una feliz noche todos. Gracias, que estén bien.